Hola, bienvenido. Permíteme unos segundos para que me presente, pero no sin antes darte las gracias por habernos elegido a Flora Consultoría como la empresa que quieres que te ayude, que te acompañe en esta labor tan importante como es diseñar tu futuro profesional. En este caso vamos a hablar de la entrevista de trabajo y ahora entramos directamente en el tema. Algo sobre mí. Decirte que llevo más de 16 años trabajando en carreras profesionales. Soy profesora de la Bureau Veritas Business School y toda mi experiencia profesional ha estado ligada a las personas. He estado trabajando con ellas o bien en procesos de cambio, transición profesional o outplacement, como se viene denominando, en procesos de desarrollo también, donde casi siempre lo que han sido competencias de liderazgo, lo más habitual que hemos podido estar trabajando, que he podido estar trabajando de manera directa o indirecta. De ahí que haya publicado diversos monográficos o me hayan hecho peticiones para aparecer en medios de comunicación, tanto prensa, televisión o prensa escrita. El módulo de entrevista de trabajo lo hemos querido llamar como un momento de oportunidades. Ahora vamos a entrar más en detalle, pero deja que te explique que a la vez de este módulo tienes a tu alcance todo un manual, un libro en el que abordamos de manera teórica conceptos que ahora vamos a estar compartiendo contigo, pero también ejemplos, en este caso preguntas de entrevista, modelos, tipos. Es un manual que complementa perfectamente esta aportación o este tiempo que vamos a estar juntos. La entrevista de trabajo nosotros entendemos como, ciertamente muchas personas la pueden vivir como un momento de máxima tensión, como un momento donde se está jugando todo y ciertamente puede ser así, puede ser evaluado como un momento en el que realmente ya conocen o han de emitir un juicio sobre si eres la persona indicada para ese puesto o no. Para que conozcas cómo es el proceso, casi siempre la entrevista va detrás de tu envío de currículum, de unas cartas de presentación. Esta carta, muy importante, vamos a ir a lo largo de este módulo viendo puntos donde habitualmente hay algo de confusión. Muchas personas hablan de la carta. No. Nosotros vamos a preparar una carta en función de la vía que esté utilizando para incorporarme al mercado laboral. Si es mercado abierto, si es un anuncio, utilizo un tipo, una herramienta. Si es un contacto, habitualmente no utilizo carta, es un contacto. Algunas veces hace falta y entonces es algo terriblemente informal, pero hay carta, entre comillas en este caso. Y si es candidatura espontánea, se habla de otro tipo de herramienta. Abordaremos cada una de las herramientas en el módulo concreto que estemos tratando. Pero cierto es que tú envías tu carta, tu currículum, y después has de diferenciar, distinguir si estamos hablando de mercado abierto o de mercado oculto. Oculto se llama porque las oportunidades son mayores, porque hay menos personas compitiendo. Si tú compites en mercado oculto, probablemente estemos hablando de contactos, nadie va a abordar círculos de influencia cercanos a ti, o intermediarios que no publican, intermediarios de selección. Si has escuchado o vas a escuchar el módulo de intermediarios, hablamos extensamente de esto. Un headhunter no publica, hace búsqueda directa, pero un intermediario de selección o una empresa de trabajo temporal sí publica, por tanto vas a tener mucha competencia ahí. La candidatura espontánea es otro tipo de mercado oculto. Tú estás eligiendo dónde quieres ir a trabajar. Tú tienes tu target de compañías y vamos a ver cómo te vas a ir acercando a tu objetivo. Pero cierto es que la entrevista viene después de todo este proceso para que la sitúes exactamente en el momento. Hablaremos de diferentes tipos de entrevista porque va a ser muy importante para ti que sepas
si tú has de liderar la entrevista o si tú vas a ser el entrevistado, o a veces situaciones en las que tú lideras la entrevista, situaciones de networking, y que puede convertirse en una entrevista de oportunidad. Por tanto, son conceptos que entendemos tienes que tener muy claro para que lleves la búsqueda de manera exitosa. Está claro que en la dinámica de la entrevista se intercalan estos papeles. Estamos hablando de que alguien quiere saber y alguien tiene que decir cosas. Curiosamente, esto se invierte. Tantas personas piensan, y de hecho es producto de esta tensión, madre mía, me va a preguntar algo que no sé. Bueno, desde aquí sugiero cierta calma, porque de las cosas que más valoran en entrevista los empleadores es la espontaneidad y la tranquilidad moderada. Quiero decir, si el estado de nervios es tal que le deja cao, pues obviamente se va a hacer una evaluación negativa. ¿Qué va a pasar cuando tengas estrés en tu trabajo? Probablemente reacciones así, pero algo de tensión al principio es entendido, ¿no? Esto que es la distinción entre estrés o arousal, ¿no? Un poco de activación, es entendido por el entrevistador. Entonces decíamos que en esta situación de entrevista casi siempre te van a preguntar sobre estos 4 conceptos. Y tú tienes que comunicar y hablar de tus competencias, de tu experiencia y de por qué te está interesando el puesto. Las preguntas que vas a encontrar por parte del empleador te hablarán de la empresa, a veces depende de si es un intermediario o no. Si es un intermediario de selección, habitualmente, salvo que seas el candidato finalista o de la terna de finalista, no van a proporcionarte esta información, ¿no? Hay muchas veces que es totalmente explicable, se trata de un puesto de sustitución, no van a decirte a qué persona has de sustituir, y otras veces es simplemente por confidencialidad firmada con su cliente. Por tanto, es verdad que a veces te van a hablar de la empresa, sobre todo cuando esta entrevista se produzca fuera de intermediarios de selección y ya estés directamente con el cliente, o obviamente con una entrevista que mantengas con un contacto y que te hable de una potencial oferta en una empresa. Pero también necesitarás saber requisitos y condiciones, y esta información cuenta con ella el empleador para decírtela a ti. Interesante que mantengas en la cabeza que en un momento de la entrevista este rol se invierte. ¿Por qué digo interesante? Porque incluso el momento de la entrevista hay que entenderlo como un momento de interacción comunicativa. Por tanto, tú respondes, pero en un momento dado, no necesariamente al final, que parece obligado, cuando el entrevistador te brinda la oportunidad de decir, dime si necesitas algo más de información. Obviamente sí, veremos qué tipo de preguntas has de hacer, pero a lo largo de la entrevista también es muy positivo que si aparece una duda o si crees que debes de incidir en algo que tu entrevistador te está diciendo, directamente entres y preguntes. Por tanto, hay un intercambio de información, que no es aquello de yo llego, disparen y yo responder. Si tú eres este candidato que estás buscando tu primer empleo, es posible que te resulte un poco más dificultoso el poder elaborar preguntas. Como mínimo, te sugerimos que atiendas bastante bien a las preguntas del final. ¿Qué es esto? En el momento de cierre de una entrevista, casi siempre el entrevistador, incluso aunque sea un intermediario, te pueden hacer este tipo de pregunta. Dime, ¿necesitas saber algo más? ¿Quieres saber algo más? Entonces la respuesta es siempre sí. Y el tipo de preguntas han de ser preguntas inteligentes. Inteligentes que estén vendiendo tu candidatura a través de tu pregunta. No es lo mismo que estés haciendo una pregunta banal que una pregunta que el entrevistador esté percibiendo que has preparado eso, que tienes información del sector. Esta compañía que vuestra empresa, si estás con un empleador final, vuestra empresa he visto que quiere externalizar los servicios a mercado sudamericano. ¿Habéis pensado en abrir una nueva línea de productos para Esto está demostrando no solamente interés en la empresa, sino que has mirado
información sobre ellos y sus planes de desarrollo, ni que decir tiene que a la entrevista hay que ir documentado. Yo siempre digo, y no es por hacer una broma, que el entrevistado tiene a veces que saber tanto o más que el entrevistador. Hay que sorprender, hay que hacer preguntas donde esta persona se dé a valer, se venda como candidato, no solamente a través de las respuestas que te hagan, que te las harán, pero es un momento de gloria para ti. Esto respecto a la dinámica de la entrevista. ¿Cómo podemos diferenciar una entrevista de otra? Hablamos de una entrevista informativa, de oportunidad, de selección o de decisión. Vamos a analizar qué pasaría con las entrevistas que están gestionadas por un intermediario. Igualmente lo tienes ampliamente especificado en el módulo de intermediarios, pero vamos a abordar cómo se suceden las entrevistas. Primer paso, tú envías tu CV a los intermediarios y es más probable que te hagan un par de entrevistas, como mínimo, 2, 3, a veces una, muy extraño, pero por término medio 2, este intermediario antes de presentarte a su cliente. Hablamos de entrevistas de selección. ¿Qué van a valorar? Los intermediarios de selección valoran no solamente cómo eres como candidato, tu perfil personal, tu perfil profesional, tu capacidad de adecuación a la cultura, en definitiva, si eres la persona acorde que su cliente le ha dicho que busque. Son entrevistas de selección. Obviamente, también se puede dar una entrevista de selección en una empresa final. Tú puedes ir a una empresa, la que sea, y te hacen una entrevista de selección. Bien, tu jefe directo o casi siempre lo hacen los profesionales de recursos humanos. Te hacen una entrevista donde van a analizar si eres una persona acorde para que te incorpores ahí. Ellos saben mucho de su empresa, obviamente. De ahí que cuando hablamos de entrevistas de selección por parte de recursos humanos como departamento filtro, puede que te hagan muchas preguntas técnicas sobre el puesto que está vacante, pero no dudes que van a hacer una batería de preguntas directa para conocer tu personalidad, cómo eres, qué pasa cuando abordas un tipo determinado de situaciones, si es tu primer empleo, cómo consideras que vas a reaccionar en tal situación o en tal otra. Se van a apoyar en tu vida pasada en la universidad para sacar tu personalidad, cómo eres, cómo te vas a adaptar, si vas a encajar en ese departamento. Y la mayoría de las veces es el responsable técnico del departamento donde está la vacante el que se compromete a valorar la valía, competencialmente hablando, de competencias técnicas de ese candidato. No es extraño que te hagan, obviamente, preguntas de si estamos hablando de un profesional, de un staff, pues es muy probable que te hagan preguntas específicas. ¿Cómo organizarías una agenda? ¿Cómo editarías un vídeo? Claro que te las harán, pero la entrevista que realmente va a valorar tu competencia técnica, casi con total seguridad la va a hacer en un segundo nivel tu jefe o una persona responsable de ese departamento. Hay otras veces que la entrevista empieza, al contrario, empieza por una valoración técnica y empieza por alguien del departamento. Si eres un community manager o eres una persona del departamento de marketing, probablemente te vea alguien de marketing, valore tus competencias, y recursos humanos es el departamento que finaliza, que se organiza toda la información para hacer el contrato, etcétera, o porque te ve y aporta, pero a veces no se empieza por ahí, se empieza por el departamento técnico. Las informativas y de oportunidad casi siempre recaen en las redes de contactos. Tú vas a necesitar como candidato haber definido qué quieres hacer con tu futuro profesional. De hecho, todos los módulos que te proponemos están destinados a clarificar ese objetivo y a decirte cómo conseguir ese objetivo por una serie de pasos que van desde la reflexión hasta las herramientas y la puesta en marcha a través del marketing de tu propia candidatura. Por tanto, los contactos son una pieza esencial en este proceso. Preguntas sobre el sector, preguntas sobre otros sectores emergentes, preguntas sobre información de mercado que te va a ser muy válida para poder tomarte una decisión. Y las de oportunidad son aquellas
que se convierten, sin serlo desde el principio necesariamente, se convierten en una entrevista de selección, cuando inicialmente no era así. Típico caso de tener una reunión con un contacto en el que compartir tu currículum, que te dé su opinión, que te contraste el mensaje y salta la chispa, anda, oye, que yo creo que, y en ese momento cambia el rol y se convierte en una entrevista de selección. Por tanto, de nuevo los roles cambiados y tú pasas a contestar preguntas para ver si encajas con aquello. Y la entrevista de decisión, estaríamos hablando de aquella que tiene matices muy diferentes, porque es la entrevista última. Antes de incorporarte a tu puesto de trabajo, es muy probable que pases a ver a el manager de la compañía. Si es estamos hablando de una compañía muy grande, de una multinacional, probablemente el director de esa línea de negocio, y tiene connotaciones diferentes, porque buscan ver si van a estar cómodos viéndote por allí. Es muy raro, no digo imposible, porque obviamente tantos años dan para mucho y he podido ver cosas de todos los colores, pero es bastante frecuente que sea una entrevista distendida y sobre cosas que a lo mejor no tienen demasiado que ver. Obviamente el marco es la empresa, pero probablemente sea pues cuéntame y qué haces y qué hacías y cómo te parecía y tal. Es difícil que hagan un análisis técnico de si eres válido o no, ya lo han hecho otros. La entrevista de decisión está al final del proceso. Si ha sido por intermediario, conocen bien las competencias del puesto y ya las han validado. Si ha sido ya a la empresa, han valorado si te vas a incorporar a una cultura en la que te vas a sentir cómoda. Pero el de decisión es el último paso. Normalmente, no varía la decisión ya tomada, normalmente. Puede que en algunos casos se da, pero un número porcentualmente hablando muy bajo. En el caso de los entrevistadores, están relacionados también obviamente con el tipo de entrevista. Vamos a diferenciar 4 básicamente. Consultor externo es lo que hemos venido llamando intermediario, no es de la empresa. Por tanto, cuida mucho la venta hacia él, porque si no te acepta, si no te cree válido para este proceso, sería mejor que sí, pero si no te acepta para este proceso, no pasa nada, te ha comprado como candidato. Cuando aparezca otra empresa que encaja con tu nivel salarial, porque a lo mejor no te interesaba a ti por salario, o que encaja con la ubicación geográfica, te lo va a ofrecer, porque él ya ha hecho todo el proceso, ya te conoce, ya ve que eres adecuado y por tanto te presentará. Responsable de personal, sabe mucho de su empresa, son los responsables de recursos humanos, sabe mucho de su empresa, habitualmente te va a hacer preguntas más enfocadas con tus puntos de desarrollo, qué son aquellos inconvenientes que has encontrado a lo largo de tu carrera profesional, para qué quieres iniciar tu carrera profesional en una empresa como la nuestra. Quiere conocer tu motivación para ese puesto. El jefe operativo, casi siempre, todas sus preguntas van enfocadas más a tu desempeño. Quiere ver si se va a equivocar o no. Por tanto, quiere medir tus competencias técnicas. Obviamente, pues muchas veces simplemente por una situación lógica, ¿no?, de generar contexto, pues te va a hacer preguntas también tuyas, personales. Pero digamos que el cuerpo principal de la entrevista está enfocado al desempeño. Y el gerente es lo que hemos hablado como entrevista de decisión. Bueno, habitualmente no varían el resultado, pero bueno, pues no hay que bajar nunca la guardia. Lo único que son entrevistas que yo siempre digo que no hay que preparar. Es obvio que ya has preparado las anteriores, pero puede ser cualquier cosa, muy común, que se hable de lo que sea. En cuanto que ve un detalle en tu currículum que le llame la atención, pues porque, qué sé yo, pues porque te gusta o atiendes jornadas gastronómicas o tal, pues igual entra por ahí, habláis 20 minutos de esto, ¿no? ¿Qué cosas son interesantes hacer antes de la entrevista de trabajo? Pues obviamente tienes que saber el máximo de información del puesto.
es fundamental. Hay muchas veces que no vas a saber nada, porque te han llamado, como mucho vas a saber la empresa, si lo gestiona directamente la empresa y no sabes nada. En este caso ya tienes mucho, sobre todo con el poder que están poniendo ahora a tu disposición las redes sociales, ya sabes mucho, sabes, pues ver su página web, puedes y debes, ver su página web, saber cuál es su filosofía. La página web da mucha información de cómo es esa empresa, mucha, y lo que pretendemos es que vayas muy informado. Tienes que repasar tu CV que no te salga de memoria, pero que se note, que no se te escapa un año, que no se te escapa un logro, que no se te escapa qué has hecho, dónde has estudiado, en qué año te has licenciado, que si tienes máster, no se puede olvidar. Entonces, tu currículum aprendido de la empresa, como mínimo su página, publicaciones que haya podido hacer su página. La mayoría de las empresas ahora tienen un apartado de noticias, de prensa, de sala de prensa, donde aparece la actividad. Pues te da mucha información de esa empresa el conocer esto. Obviamente, cuál es todo su portfolio de productos y tener ya preparado qué preguntas vas a hacer. Esto que hemos comentado al principio. Si estamos analizando las preguntas del tipo de entrevistador, las preguntas estándar, por decirlo de alguna manera, siempre has de llevar preparadas aquellas que hagan referencia a estudios y formación. Preséntalo de la manera con mayor impacto positivo, ¿no? Muchas veces yo me encuentro con candidatos que dan por hecho su licenciatura y su dominio de un idioma y entonces no lo dicen. Bueno, es que esto ya no. Hay muchos profesionales, las empresas necesitan todo tipo de perfiles. Hay perfiles no cualificados que no necesariamente han de tener una licenciatura, no necesariamente. Entonces, vende positivamente qué es lo que has hecho, dónde lo has estudiado y qué titulación te ha aportado. Las cualidades personales, igualmente. Nosotros trabajamos en la parte de presentación tuya del spot que hemos definido en los otros módulos y aquí te invitamos igualmente a que conozcas la estructura. Habla de ti, tu formación, las etapas profesionales por las que has pasado, la motivación de tu salida de tu empresa si es que estás en busca de empleo y has sido despedido, o si quieres un cambio, ¿para qué te quieres cambiar? Y si es tu primer empleo, simplemente el objetivo para que quieres llegar ahí. Y este spot, este mensaje de presentación, no está de más que metas un logro, algo que te guste, pero todo esto condensado en no más de 2 minutos, más o menos. Habla de tu experiencia profesional resumida. Las preguntas tipo te van a preguntar, es muy frecuente que te pregunten los cambios. Si has tenido experiencias profesionales, coméntame qué ha motivado las salidas de cada una de tus empresas o en alguna en concreta. Yo creo que es muy curioso, y muchas veces que digo, hay veces que callándose das mucha información porque estás provocando que el entrevistador te haga preguntas y ya conoce su intencionalidad de ¿para qué te está preguntando sobre esto? Ya te está dando pistas que le puede interesar. Por tanto, te van a preguntar sobre la experiencia. Véndela resumida y cuando concluyas, ofrece más información. Por ejemplo, una pregunta del tipo, coméntame qué has hecho a nivel profesional, podría ser, tengo para una persona con experiencia, más de 5 años de experiencia, si bien mis primeros años empecé como técnico en informática y ahora soy responsable de un departamento, por tanto gestiono un departamento de 4 personas. Esto lo he podido desarrollar en 2 de las compañías que menciono en el currículum y obviamente me posicionan como una empresa que puedo aportar, como una persona, que puedo aportar valor para la candidatura de este puesto. No más. Si necesita que amplíe alguno de los puestos con más detalle, pues encantado lo hago, sin más. Por tanto, estudios y formación, cualidades, la experiencia profesional y qué ha pasado con la salida, la situación actual y obviamente te van a preguntar por salario. Es una pregunta obligada casi siempre
no en primeros momentos, pero obviamente nadie se va a incorporar a un puesto de trabajo sin conocer cuál es el salario. Como sugerencia, hay preguntas sobre el puesto, sobre las funciones, cómo es la organización, cómo está conformado el equipo, no solamente cuántos somos, sino cuáles son las responsabilidades de cada uno. Y hay pequeños errores que debemos de evitar, como qué cosas no decir. Yo no voy a preguntar sobre salario, al final va a salir. Es que, de verdad, pierde cuidado, no te vas a incorporar a un sitio donde no sepas qué empresa es, dónde está ubicada y cuánto te van a pagar. Deja que sea el entrevistador quien saque ese tema. Por tanto, no hagas mención ni a vacaciones, ni a horarios, ni a sueldo. Sí es cierto que, dependiendo de cuál sea tu perfil profesional, vas a poder hablar con más detalle de unos puntos que de otros, pero de motu propio no deberías de sacar tú estos aspectos. Vamos a meternos ya en el día de la entrevista. Lo más importante es estar con la información muy trabajada, muy interiorizada, haberla testado con mucha gente, que no sea la primera vez. Habrá siempre una primera vez que tengas que ir a entrevista, pero si ya lo has podido contrastar con contactos tuyos, de verdad que no va a sonar igual. No te la juegues en una entrevista, no merece la pena. Tranquilidad, un poco de nerviosismo, no pasa nada, no pasa nada. Lo más probable es que se te quiten cuando que empieces a hablar en la primera de las respuestas o en la segunda. De hecho, los entrevistadores cuentan con ello y muchos de ellos arrancan con una pregunta sin sentido, pues qué tal, pues qué hay, pues te ha costado llegar, pues has encontrado esto fácil, simplemente pues para que empieces a hablar de manera natural. Pero el tema de la puntualidad, básico, más importante de lo que cada uno piensa. Pero puntual es no llegar 20 minutos antes, es que hay que llegar a la hora. Si has llegado 20 minutos antes al lugar, quédate por los alrededores. Sube como mucho 5 minutos antes. Mira y revisa que no tengas agentes de seguridad en la puerta que te van a entretener tomándote datos. Por tanto, entre 5 minutos antes y en punto es lo que está considerado puntual. El tema del aspecto es muy importante, muy importante. Si se ha hablado mucho de que depende del puesto, hay como ciertas libertades que se puede tomar uno a la hora de ir, ¿no? Bueno, pues es que si estoy buscando un puesto pues como responsable de departamento tengo que ir trajeado o tengo que ir con, si eres mujer, pues con traje de chaqueta. Yo siempre opino que es mucho mejor quedarte en un punto de la línea, pasarse es muy fácil, entonces mejor quédate pasando de formal que de informal. Créeme cuando te digo que al principio de mi carrera he encontrado personas que han venido en pantalón corto y chanclas a la entrevista. Obviamente no, por muy obvio que te parezca, que te estoy diciendo, de verdad existe, de verdad existe. Igualmente cuando hablemos de la herramienta del currículum, se habla de trivialidad de las herramientas, de verdad todavía llegan currícula escrita a mano, de verdad, o fotos que parece eso un casting, ¿no?, de modelos, ¿no? Entonces, si tienes una duda, quédate un poquito más cerca de exceso de formalidad. El tema de tomar apuntes, sí, lleva un currículum como mínimo siempre. No será la primera vez que tu entrevistador, corriendo o no corriendo por su propio estilo, no lo lleva. Tú llevas tu bolso, si habitualmente lo utilizas, y te puedes llevar un maletín con documentos y es el momento en el que, si te lo piden, pues obviamente lo entregues. Durante el día de la entrevista, aspectos a tener en cuenta. Es muy importante, yo destacaría tu naturalidad y el saber escuchar. Muchas veces los nervios lo que van a provocar en ti es que des una respuesta acelerada para una pregunta que no te habían hecho. No pasa nada, reformula, no pasa nada. Perdona, ¿quieres decir esto? Disculpa, no te escuché bien.
¿Te estás refiriendo a reformula? Además es una técnica, te da tiempo mientras que estás reformulando a pensar qué quieres decir. Hay verdaderos expertos en comunicación que sí que han entendido la pregunta y lo que están haciendo es ganando segundos para refrescar el pensamiento. Haz preguntas, lo hemos comentado al principio, haz preguntas, se esperan preguntas. Es impresionante la de personas que le haces una pregunta al final de ¿tienes alguna pregunta más? No, no. Y en todo caso es ¿cuándo sé si me vais a llamar? O entonces sí hay que hacer preguntas siempre y obviamente podéis preguntar por el estado del proceso, siempre. ¿Cómo está el proceso en este momento? ¿Cómo estáis llevando los tiempos? ¿Te parece que en una semana te puedo pedir información sobre el seguimiento? Que hay un detalle interesante y es provocar que te den una tarjeta. Yo siempre sugiero que te hagas una tarjeta personal. En cualquier sitio, hazte una tarjeta personal. Y en esa tarjeta personal, mira qué pones, además de tus datos de contacto, obviamente, siempre móvil. Si no estás trabajando, yo evitaría el fijo, salvo que ese teléfono fijo sea atendido profesionalmente. Quiero decir, si tú eres esa persona que tienes hijos y lo puede coger cualquier persona, cualquier niño, no pongas ese teléfono. Es decir, cuida mucho la imagen, pon solo tu móvil y pon los datos de contacto, ¿vale? Tu perfil, cómo te quieres llamar, si te llamas directamente responsable de o ingeniero técnico, etc. Van a estar evaluando la candidatura, los puntos fuertes llévalos muy trabajados y vuelvo a incidir en la escucha. Estate escuchando, pero no solo a tu empleador, sino estate escuchándote también a ti. Mira qué emocionalidad llevas, si estás bien preparado para afrontar esta situación. Lánzate mensajes positivos, has tenido la suerte y la fortuna de que te contemplen como candidato. A la hora de hacer seguimiento, sí hay que hacer seguimiento. Sí hay que hacer seguimiento. Hay una nota muy importante que es una carta de agradecimiento. Es una manera de diferenciarte del resto. Has tenido una entrevista, por tanto, una nota, un mail con unas líneas. Quiero agradecer el momento que nos hemos reunido la pasada semana para evaluar mis aportaciones al puesto de auxiliar administrativo y a la vez reforzar mi gran interés por participar en este proceso. Ruego me mantengas informado, Es decir, todo este tipo de información lo vas a encontrar en el manual que te sugerimos atiendas porque va a simplificar muchísimo las acciones y obviamente van a optimizar el camino del éxito, pero siempre toma una actitud activa. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues en el momento que hagas la entrevista, la nota de agradecimiento 1 o 2 días después. Y si se obtiene respuesta, que es bastante posible que sí que la obtengas, deja pasar después una semana. Y claro que sí que hace seguimiento. Recordarte el manual, de nuevo, con ejercicios prácticos y antes de agradecer tu tiempo por haber participado en este módulo, quiero compartir contigo las preguntas que probablemente estés pensando tú, porque han sido las preguntas efectuadas por la mayoría de las personas cuando han participado en este módulo. Primera de ellas, ¿puedo llamar después de haber mantenido una entrevista de selección? Acabamos de cerrar con ello. No es que puedas, sino que debes. Estás mostrando interés en el puesto, no solamente decir, es que estoy muy interesada. Hago la entrevista, un día después o 2 días, envío una carta de agradecimiento, una nota de agradecimiento. ¿Y quién prefiere una carta? Ya más, bueno, un agradecimiento. Y a la semana hago seguimiento y, por supuesto, en función de esa respuesta, sigo haciendo seguimientos posteriores. Llega un momento, yo siempre hablo de que suena un clic, que ya te indica que ya no tienes que seguir, ¿no? O sea, y obviamente hacer seguimiento no es llamar 5 veces en el día, para nada. Segunda respuesta, tengo que cambiar mi modo de ir vestido en función del puesto de trabajo. Aquí hay una variable muy importante, tú tienes que ir cómodo. Cuando digo cómodo no digo que no te apriete algo, no digo que te tienes que sentir identificado con esa ropa que lleves, salvo
que la ropa con la que te identificas son las chanclas y el pantalón corto que te he dicho antes. Si no es así, siéntete cómodo, pero después interpreta que tienes que dar una imagen profesional o una vestimenta profesional. Ante la duda, pásate de formal. El traje siempre va bien para puestos de oficinas y para puestos de mandos medios hacia arriba, obviamente obligado. Traje de chaqueta para hombres y para mujeres igualmente, pues ir con pantalón obviamente, pero con chaqueta. Y para puestos, tanto si es primer empleo como si no, o puestos no cualificados, obviamente este informal curioso, que a mí me gusta decir, un informal no es nunca con playeras, nunca con vaqueros, siempre un informal un poco curioso. ¿Puedo tomar notas durante la entrevista? Sí, pero es importante que pidas el permiso, es decir, no con ánimo de, bueno, voy y a ver si no me deja, no lo hago. No he encontrado ni un solo caso que lo hayan preguntado y le hayan dicho, pues no, no puedes, pero sí es importante porque te van a dar información relativa a la empresa, entonces simplemente pues en el momento, mira, me gustaría ir tomando algunas notas, ¿te parece que te sientes cómodo tal? Simplemente preguntarlo. La respuesta, no he encontrado ningún caso en que le haya dicho, pues no, está prohibido que tomes notas, ¿no? Es interesante, ellos toman notas, pues es importante también y creo que es un punto positivo. Darte las gracias por haber estado compartiendo este módulo y nos vemos en el próximo. Adiós.